Hola, buenos días. Soy el doctor Alfonso Guzmán del Programa de Control de Infecciones y del Servicio de Infectología del Hospital El Carmen en Maipú, Santiago de Chile. Hoy vamos a presentar desde el hospital la situación de Omicron y a qué nos enfrentamos en el futuro próximo en base a lo que se está viendo en el mundo. Hoy es 29 de diciembre del año 2021 y quiero que tengan esta fecha de inicio porque la velocidad a la que se está generando información sobre esta variante y sobre el COVID es tal que probablemente muchas de las cosas que hoy planteemos puedan cambiar en un futuro. Aún así, creo que ya se ha ido acumulando durante el último mes información suficiente para poder hacer algunos análisis que verán el día de hoy. Para empezar, yo quiero que veamos esta bella iglesia que se ve en la lámina inicial, que es la iglesia San Pablo de Extramuro, una de las 4 basílicas mayores que hay en Roma. Esta iglesia se comenzó a construir en el año 325 después de Cristo por orden del emperador Constantino. Y es una iglesia que tiene sobre su columnata medallones en las cuales están grabadas en fresco la imagen de todos los papas desde San Pedro hasta la fecha. Dice la tradición que cuando esos medallones se acaben, será porque llegará el fin del mundo. Hoy hay solamente 3 medallones desocupados, cuando el último es el del Papa Francisco, quien tiene más de 80 años. Y no es por ser pesimistas ni mucho menos, pero es solo para ponerles en contexto de qué hace aquí el alfabeto griego y veamos que en este momento vamos por Omicron. Nos quedan algunas letras todavía para seguir nombrando variantes, pero tal vez el llegar a Omega significará el final de algo y esperemos que sea el final de la pandemia. Con esto vamos a tratar de ir entrando al tema de Omicron. Y esta es la realidad. Omicron es una variante muy nueva y cuando describen Omicron, los países del hemisferio norte empiezan a tratar de planificar cómo evitar la entrada de Omicron. Y aquí están representados esos países diciendo, hey, hagamos barricadas o lo que sea, pero no vamos a dejar entrar a Omicron. Y lo que pasaba era que ya Omicron estaba dentro. Y eso es una realidad muy bien representada en esta caricatura. ¿Qué sabemos de Omicron? Bueno, esto es la descripción de Omicron. Sabemos que el 24 de noviembre del año 2021 se describió en Sudáfrica una nueva variante de SARS-CoV-2. 2 días después, ya la OMS había declarado que esa nueva variante, de nombre B.1.1.529, o mejor conocida como Omicron, era una variante de preocupación. ¿Y por qué era una variante de preocupación? Porque era una variante que presentaba demasiadas mutaciones en relación a lo que conocíamos de otras variantes, y eso podía anticipar que eventualmente pudiese evitar el sistema inmunológico. Este es el coronavirus original, este que les estoy señalando del lado izquierdo, y el coronavirus tiene característicamente una proteína que es la que ha marcado la respuesta inmunológica tanto en los pacientes infectados como en los pacientes vacunados. Esta proteína recibe el nombre de la proteína de la espícula, y en esa proteína, solo en esa proteína, Omicron tiene 36 mutaciones, lo cual le genera un cambio estructural y conformacional que le permite evadir
la respuesta inmunológica generada por variantes previas o por vacunas dirigidas a esta proteína. Omicron tiene más de 50 mutaciones, de las cuales 36 están allí en la proteína de la espícula. Y vean, cuando los comparamos con las otras variantes de interés, beta 11, 10 en alfa, delta 9, gamma 12, es una variante sumamente mutada, y allí su respuesta empezaba a ser compleja. Esa variabilidad se ha visto además acompañada de una gran habilidad para transmitirse. Hoy en día tenemos dos certezas: que Omicron es mucho más transmisible que las variantes previas, y adicionalmente que logra evadir el sistema inmunológico, y vamos a hablar de los dos temas. Comencemos por la mayor transmisibilidad. Este gráfico, que es de Sudáfrica, quienes describen a la variante, nos demuestra lo que las distintas variantes se demoraron en ir desplazando a las previas, es decir, en ocupar mayor porcentaje de las infecciones causadas por SARS-CoV-2 en Sudáfrica. Vean lo que se demoró Beta, que es la variante inglesa. Luego vean lo que pasó con Delta, fue mucho más rápido, era mucho más contagiosa. Y en 2 meses, Delta representaba el 80% de los casos. Bueno, eso que para Delta se demoró 2 meses, eso que para Beta nunca llegó a ocurrir del todo, porque Delta la desplazó rápidamente. Vean lo que se ha demorado en Omicron. En 15 días, o en máximo 3 semanas, Omicron había logrado desplazar a casi todas las variantes. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay distintas razones. Pero este virus tiene una alta transmisibilidad, incluso mayor que varicela, y se acerca al virus más contagioso conocido, que es el sarampión. Vean, este R0 significa que de cada caso que uno tiene en una situación de no intervención, se generan el número de casos que está indicado aquí, en este caso 5. Y vean cuál es la historia. La gripe, la influenza, cada caso genera alrededor de 1.5 casos. El COVID original generaba entre 2 y 3,5 casos por cada caso. Era un R sub 0 alto. Cuando apareció Delta, teníamos 5 R sub 0 de 5. Y en Omicron, ese R sub 0 es 10. Es decir, por cada caso se generan 10, y eso hace que se disemine muy, pero muy rápidamente. Estos son datos de Chile recientemente publicados. Y aquí tenemos lo que nos ha pasado. En Chile Beta nunca fue un problema mayor. Vean que no se convirtió nunca en una variante dominante. Alfa es la primera gran ola de COVID en Chile. Estamos hablando entre abril y septiembre del año 2020. Luego tenemos a Gamma como una segunda variante que nos causó mucho problema durante este año 2021, en los periodos nuevamente entre abril y septiembre. Delta, que aparece más tardíamente, logra desplazar a las otras variantes, pero vean la velocidad en la que va creciendo Omicron en el número de generación de casos nuevos, una vez que se aísla la primera muestra de la variante. En la curva que vemos para alfa, que vemos para gamma y que vemos para delta, se tomaba aproximadamente entre 5 y 6 días en duplicar el número de casos. ¿Qué significa eso? Bueno, que si yo en un día tenía 100 casos, yo podía casi que asumir, si yo el lunes había diagnosticado 100 casos, que para el viernes o sábado iba a estar diagnosticando 200, para el siguiente miércoles 400, etc. La duplicación de casos era matemáticamente cada 5 o 6 días.
En el caso de Omicron, esa duplicación de casos ocurre cada 2 días, es decir, una velocidad muchísimo más alta de duplicación. Y esto es lo que ha pasado en el mundo desde el 1 de noviembre. Ya les dije que Omicron se describe el 24 de noviembre, pero cuando se hacen secuenciaciones de sueros previos, ya vemos que Omicron estaba en algunos sitios. 1 de noviembre, este es el mapa del año 2021. El 15 de noviembre ya Sudáfrica empieza a generar un problema. El 29 de noviembre, 2 semanas después, ya Omicron ocupa casi el 100% de los casos de COVID en Sudáfrica. Y de ahí en adelante, 2 semanas después, el 13 de diciembre, ya lo teníamos en todo el hemisferio norte. Argentina comenzaba a anunciar que tendría problemas. Brasil, un 5%. Y el 27 de diciembre, hace 2 días, este es el nuevo panorama del mundo. Australia completamente por Omicron, Sudáfrica completamente por Omicron, Estados Unidos y Canadá y México con más del 40% de los casos de Omicron, Rusia y países europeos acercándose al 100% de sus infecciones causadas por esta variante. En Sudamérica, Argentina es el país que con mayor problema ha estado y de hecho en los últimos días han reportado más casos que en meses, más de 10.000 casos por día. Y vean que aquí estamos cerca de un 20% de las infecciones causadas por Omicron. En Chile, al 27 de diciembre, el cálculo era que el 0,53 de las muestras secuenciadas son por Omicron. Pero esto va a comenzar a generar problemas en el futuro próximo. Y esto permite claramente anticipar que en poco tiempo, en un corto tiempo, Omicron va a ser la variante a predominante a nivel mundial. Va a desplazar a todas las variantes previas y aquí vemos cómo el Omicron se está comiendo a Delta, que hasta ese momento era la reina de la transmisibilidad. Este trabajo, publicado muy recientemente por la Universidad de Hong Kong, nos demuestra algo que pudiera explicar esta mayor transmisibilidad. Esta es la replicación viral y la velocidad en la que se replica el virus en la vía respiratoria superior, es decir, en los bronquios, y en la vía respiratoria inferior. Y vean cómo Omicron en 24 horas se duplica el doble de lo que se duplicaban variantes como Delta o Alfa. Lo mismo ocurre a las 48 horas, es decir, su concentración en la vía respiratoria es mucho mayor. Vean, 70 veces más que para la variante Delta. Ahora, esta duplicación o esta replicación en la vía respiratoria superior que puede estar asociada a mayor transmisibilidad, también se ha visto acompañada de una disminución de proliferación del virus en la vía respiratoria inferior, en los pulmones. Y esto pudiera ser, yo digo pudiera ser una razón por la cual pareciera que las infecciones por Omicron son menos severas. Vean cómo Delta y Alfa se reproducen más en el pulmón de lo que lo hace Omicron. Entonces, pendientes, es posible que tengamos más infecciones, también es posible que tengamos menos infecciones severas. Mucho más contagioso, mucho más replicante en la vía respiratoria superior y genera mucho más síntomas de resfriado, porque al reproducirse en la vía respiratoria superior suele generar más síntomas de lo que generó COVID en los casos leves. La segunda gran característica que ha demostrado esta variante es el escape inmunológico. Y cuando uno trata de definir qué es el escape inmunológico, lo que uno está diciendo es que la inmunidad generada por infecciones previas o por vacunación no previene la infección por variante Omicron. Y esto
lo han demostrado en distintos estudios. Y este que estamos viendo en este momento es un trabajo en el cual se expone el virus a plasma de personas que tuvieron infección en los 2 meses previos a esa exposición al virus, a personas que fueron vacunadas en los 3 meses previos y a personas que recibieron refuerzo un mes antes de exponer el virus a eso. Vemos 3 variantes, la verde es beta, la amarilla es delta y la moradita o la fucsia es Omicron. Y lo interesante de este estudio, aquí están marcadas las distintas proteínas a las cuales se dirigen los anticuerpos, y aquí está marcado el global de la respuesta. Y vean cómo en 2 meses, tanto variante beta como variante delta son claramente inhibidas por los anticuerpos presentes en el plasma convaleciente. Sin embargo, la variante Omicron, vean lo mal que sale en el global y vean cómo no hay ningún tipo de inmunidad para la mayor parte de sus componentes antigénicos. ¿Qué pasa cuando una persona, todo lo que está por debajo de la línea rojita es como que no hay respuesta? Cuando una persona tiene un esquema de vacunación completo con Pfizer BioNTech, 2 dosis, en menos de 3 meses, vean lo que ocurre. Nuevamente, en los primeros 3 meses, la respuesta inmunológica para Omicron es absolutamente insuficiente. Y esto explica, o esto es una razón que soporta fuertemente el uso de refuerzos. Pero veamos las curvas C y D que tenemos a la derecha. Las C son personas que tienen vacunación completa con AstraZeneca y que en el mes previo adicionalmente se les puso un refuerzo con Pfizer BioNTech. La respuesta en esas personas cae a 30% de protección para los casos en los cuales recibieron AstraZeneca más Pfizer BioNTech en menos de un mes para la variante Omicron, cosa que no ocurre para las otras variantes. Sin embargo, la respuesta con la dosis de refuerzo es claramente superior a lo que estábamos viendo con 2 dosis. Por lo tanto, se justifica. No es una respuesta óptima, pero hay algo mejor. Y vean lo que ocurre cuando se colocan 3 dosis de Pfizer en menos de un mes y aquí la respuesta se mantiene bastante mejor que con AstraZeneca más BioNTech, pero sigue siendo claramente inferior a la respuesta para las otras variantes. Y eso explica este concepto de escape inmunológico. Tanto es así que en los casos que se van reportando en Sudáfrica, en España, en Estados Unidos, entre el 10 y el 30% de los casos son reinfecciones, algo que hasta ahora era algo extremadamente excepcional. La gente que había tenido infección estaba claramente protegida y sobre todo los que tenían infección más vacunación. Pero aquí estamos viendo que los que ya tuvieron COVID vuelven a reinfectarse. Ya vamos a hablar un poquito de la severidad o no de la enfermedad, pero sin duda la caída de la protección vaccinal es muy significativa a partir de la semana 10, incluso de la dosis de refuerzo. Y esto nos lleva a un tema que no será fácil de definir, si vamos a necesitar refuerzos cada 3 meses. Yo pienso personalmente que lo que necesitamos son reformulaciones de las vacunas para hacerlas más efectivas a esta nueva variante y evitar tener que estar reforzando con esas frecuencias que les acabo de mencionar. Lo otro que pareciera estar reportándose es que la enfermedad es menos severa. Estos datos que tienen enfrente son datos presentados por la Comunidad Autónoma de Madrid el día 27 de diciembre de este año. Y efectivamente, el número de ingresos a UCI parecería
ser menor en proporción al número de casos que se están reportando. Vean el número de ingresos en UCI en relación al número de contagios. Y aquí está por fecha, verano, otoño del año 2020, invierno del 2021, julio del 21, y julio del 21 es infección por Delta predominantemente, y diciembre del año 2021. Yo solo quiero que vean la curva verde. Diciembre del año 2021 es Omicron. Y vean cómo el número porcentual de ingresos a la UCI, si lo comparamos con la curva amarilla, que es la de Delta, parecería ser incluso un poquito mayor. Menor que para las variantes previas, pero mayor de lo observado en el verano 2021. Esto es una proporción de ingresos diarios con respecto al total de contagios. Sí parece ser una enfermedad menos severa, pero es una enfermedad que sigue teniendo riesgo, como vamos a ver más adelante. Estos datos, ellos calculan cuánto menos mortal es esta variante en base a una curva de predicción de mortalidad en base al número de casos que tenían. Y llegan a la conclusión de que la mortalidad es cerca de un 10% menos que lo esperado para otras variantes. Pero eso significa para la Comunidad Autónoma de Madrid una disminución de muertos de solo 300. Aún ahora son 2.965 pacientes que han fallecido por COVID. Muchos de esos por Omicron. Entonces, no tengamos la falsa seguridad de que esto es una infección simple y llanamente banal. ¿Qué nos espera? Bueno, el hemisferio norte claramente nos ha anticipado lo que nos espera en los periodos de más frío y de más contagios para el hemisferio sur, y por lo tanto nos están dando una pauta para que nos preparemos. Pero yo les quiero presentar dos brotes que ya están publicados en la literatura muy recientemente, uno el 23 de diciembre y el otro el 16 de diciembre, que tienen unas características bien particulares. Esta es una época de muchas reuniones. Diciembre para todos los países occidentales es una época de reuniones familiares, de reuniones con compañeros, y este primer brote que les voy a presentar ocurrió en las Islas Feroe, en la cual 33 personas trabajadoras de la salud se reunieron a celebrar la Navidad en una fiesta privada. 33 médicos, les pongo yo aquí. Un dato muy interesante, todos tenían 3 dosis de Pfizer-BioNTech, o sea, todos tenían esquema completo de vacunación más dosis de refuerzo, que como vimos antes, parecería ser el más efectivo. Todos tenían una PCR negativa 24 horas previas a la reunión. Es decir, todos se pusieron de acuerdo en hacerse una PCR y todos la tenían negativa para asistir a la reunión. La reunión, evidentemente, bajo estas condiciones, vacunados y con PCR negativa, la gente estaba sin mascarilla y fue una reunión social. Uno de los asistentes inició síntomas a las 48 horas de la reunión. Resultó tener COVID y cuando se secuenció resultó ser Omicron. ¿Qué pasó con el resto de los asistentes? 21 de los 33 tuvieron infección por COVID. Es decir, la tasa de ataque fue 63,6% en personas triple vacunadas en una reunión en la cual todos tenían PCR negativa en las 24 horas previas y ninguno tenía síntomas. Vean la catástrofe de lo que esto ocurrió y de la velocidad y la capacidad de contagio de ese virus. Una cosa interesante, el 100% de los casos fueron sintomáticos, algo que no es lo descrito para COVID en las otras variantes, en las cuales entre el 40 y el 50% de los casos son asintomáticos. Y sabemos que los otros no fueron asintomáticos porque a todos se les realizó PCR el día 4 y 7. Pareciera que la mayoría va a tener algún tipo de síntoma respiratorio. Este segundo brote ocurrió en Noruega, nuevamente en una reunión decembrina, a la última semana de noviembre. La fiesta fue una fiesta en un restaurante de 145 metros.
Había 117 asistentes. Sin embargo, solo se pudo hacer seguimiento de 111. Estableciendo los aforos que nosotros acostumbramos aquí en Chile, en 145 metros cuadrados, probablemente el aforo máximo de nosotros sería 50 personas, una persona cada 3 metros cuadrados. O sea que digamos que había una alta aglomeración de gente para el espacio que allí estaba presente. El 98% de los asistentes tenían esquema de vacunación completo. Aquí no hablan de si tuvieron dosis de refuerzo o no, pero tenían esquema de vacunación completo, fundamentalmente con Pfizer o con Moderna. Todos los asistentes tenían un test de antígeno negativo hecho el día del evento. Ahora, era un test autoaplicado, o sea, se basó en la confianza de la gente. Yo no sé si esto es replicable en otros lados, pero yo creo que los noruegos son bastante más ordenados que los otros, los latinos, y probablemente si no se lo hicieron todos, casi todo el mundo se lo debe haber hecho. Uno de los asistentes había sido contacto estrecho 7 días antes de la reunión, por algo que después se enteraron que era Omicron, pero que este día estaba terminando su cuarentena y por lo tanto él fue a su reunión, tenía un test de antígeno negativo. Bueno, ¿qué pasó en esa reunión? 79 de los 111 que se siguieron tuvieron infección por COVID. Es decir, el 74% tuvo infección por COVID. Y básicamente es imposible que esta persona que estaba aquí haya tenido contacto con los 79. Por lo tanto, la transmisión aérea está clarísimamente demostrado, la velocidad de transmisión fue realmente increíble y el 74% de los asistentes con esquema de vacunación completo, todos con test de antígeno negativo el día del evento, tuvieron infección. Nuevamente se repite este hallazgo de que el 91%, aquí no fue el 100%, pero el 91% de los casos tuvieron síntomas. Más del 65% tuvo fiebre, o sea que no fue simple y llanamente una enfermedad asintomática. Estos dos casos nos permiten de alguna manera, o estos dos brotes nos permiten anticipar lo que nos espera. Esto es un poquito mi anticipación de lo que viene. Esto es Chile, a lo largo de toda la pandemia. La primera ola muy grande y con el caos que generó enfrentarnos a una enfermedad desconocida, con hospitales no preparados para atender tantos pacientes complejos en ese momento, fue durísimo. Una segunda ola mucho más intensa y mucho más prolongada en el tiempo, que comienza en enero y termina en julio, está causada fundamentalmente por gamma, con una población distinta. Muchos jóvenes enfermos, muchas mujeres embarazadas enfermas, hubo mortalidad en población joven, probablemente porque ya había una importante tasa de vacunación en las personas mayores, pero aquí nos enfrentamos a una pandemia que parecía distinta. Luego, ya a partir de septiembre de este año, comenzamos a ver que aumentan los casos. Hay una tercera ola pequeña originada por Delta, que ya sea por el cambio del clima y el cambio de estación, pero fundamentalmente por la efectividad de la vacunación, fue de muy pequeño tamaño y con poco impacto en la atención hospitalaria, lo cual no significa que no ha habido pacientes graves y que no ha habido pacientes que han muerto por esta ola pequeña de este mes. Y ahora nos enfrentamos a lo que viene en Omicron adelante. ¿Y qué anticipo yo? Que vamos a tener muchos más casos y que nuevamente vamos a tener altísima exigencia hospitalaria. ¿Qué viene? Viene una cuarta ola con un alto número de casos, porque como vimos, la protección de las vacunas y de las infecciones previas parecería ser insuficiente. Una ola que va a tener una menor proporción de pacientes hospitalizados en graves en relación al número de casos. Sí, pero eso no necesariamente significa en relación al número de pacientes hospitalizados, porque si yo tengo muchos más casos, aunque tenga una menor proporción de hospitalizados, igual voy a tener colapsado al sistema de salud y ahí nos podemos entrar en riesgo.
Un tema que ha sido muy difícil en el hemisferio norte es que es tan contagioso que la cantidad de contagios y recontagios en el personal de salud intrahospitalario es muy grande. Y eso sumado a las cuarentenas de los contactos estrechos dificultará de una manera muy significativa la continuidad de la atención. Y tenemos que prepararnos, tenemos que reordenar nuestros espacios, tenemos que reeducarnos en evitar estar sin mascarilla, en evitar reuniones prolongadas, en que el tiempo de exposición con los demás sea corto, porque si no, vamos a entrar en problemas. Lamentablemente, es muy probable que tengamos un aumento del número de contagios intrahospitalarios, ya sea en el área de urgencia o ya sea en pacientes hospitalizados, porque es una variante que se nos transmite muy rápidamente. Y nuevamente, todos los hospitales tenemos que prepararnos para reordenar nuestros flujos, reordenar nuestras áreas de atención y evitar que esto nos ocurra. Y si esto nos lleva a una altísima exigencia de atención de pacientes, nos va a llevar también, lamentablemente, a una disminución de las prestaciones de salud para los pacientes que no tienen COVID. Desde el hospital que les estoy hablando se ha hecho un esfuerzo gigantesco por tratar de acelerar las atenciones, de reducir las listas de espera que se vieron incrementadas enormemente durante todo este año y medio de pandemia, y con un esfuerzo gigantesco durante los fines de semana se logró disminuir la lista de espera en más del 20%, con más de 1000 cirugías realizadas en los últimos 4 meses entre sábado y domingo. Pero eso pudiera haberse nuevamente interrumpido aumentando las listas de espera y las atenciones y los controles de los pacientes con enfermedades crónicas y todo lo que eso ha conllevado. Tenemos que de alguna manera evitar que eso ocurra. Y para eso nada mejor que el modelo del queso suizo para tratar de luchar contra el coronavirus. El queso suizo es un queso que tiene hoyuelos, tiene huecos. Y si uno pasa agua por ellos, por una lámina de queso suizo, evidentemente el agua va a pasar por uno de los hoyos. Pero si uno va poniendo distintas láminas, cada vez va a ser más difícil pasarlo. Y eso es lo que necesitamos. Tenemos responsabilidades personales, mantener la distancia, tener nuestra higiene de manos, el higiene de las secreciones respiratorias, usar mascarilla, evitar tocarnos la cara, limitar el tiempo en espacios concurridos y en espacios cerrados. Y cada vez que nosotros vamos sumando una capa, el chance de contagiarse es menor. Testeo, seguimiento, trazabilidad, ventilación y filtración de aire. Mensajes coherentes. Si nosotros transmitimos una falsa seguridad, es bastante difícil que la gente cumpla con esto. Las cuarentenas y aislamientos, que en este momento parecerían ser medidas solo aplicables a los enfermos y a los contactos, porque parece muy poco probable que se puedan instaurar cuarentenas masivas. Y finalmente las vacunas, que para Omicron demuestran ser mucho menos efectivas. Pero si nosotros logramos cumplir todo esto, probablemente lograremos que el impacto de Omicron sea menor y el impacto en salud global sea también menor. Muchísimas gracias por oírme y les dejo el espacio de abajo de esta presentación que estará en el canal de YouTube del hospital para cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, y yo intentaré responderles en el transcurso de las horas posteriores a su consulta. Muchas gracias y hasta aquí los dejo. Adiós. Un placer haberlos visto.